radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Habitemos en la profundidad de Dios y hoy vamos a ver un tema muy importante que es la entrada de Jesucristo más allá del velo. Vamos a demostrar que el cuerpo de Cristo es un velo que cuando se recorrió pudimos por fin llegar a su presencia, a la presencia de Dios. Así de que si usted ha traído su Biblia, ábrala por favor a la epístola de los Hebreos, allá en el capítulo número 10. Vamos a darle lectura del verso 19 al verso número 22. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la cabeza, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, pues pueden sentarse los que están acá en casa y vamos a partir de este principio. Casi no hay diferencia entre un Dios muerto y un Dios impotente. Para el caso es lo mismo. Pero Dios no es así. Nosotros tenemos a un Dios real, a un Dios verdadero, y nuestro Dios reina. Amén. Y eso es lo importante. Dios no es alguien que nosotros personalmente podemos manipular, ni con nuestras acciones, ni con nuestros deseos o chantajes. Dios es un Dios reverente, un Dios misericordioso y lleno de amor. Por lo tanto, nuestro deseo tendría que ser tener temor a Él y obedecerlo. Tal es el caso que nosotros vemos en su palabra que lo hizo Job. Nosotros deberíamos de orar como Job oró alguna vez. Y me gustaría que no pierda la escritura original, pero quiero en esta introducción dar unas pinceladas en las cuales Dios nos quiere recordar cuál debería ser nuestra fe y cuál debería ser realmente nuestra manera de venir a Él. Váyase al libro de Job, allá en el verso 13, capítulo 13, verso 15. Job, capítulo 13, verso 15. Amén. Job está antes de los Salmos, desde que usted lo va a ver escrituralmente y cronológicamente debería de ser el primer libro de la Biblia, pero lo que importa aquí es cómo Job se expresa ante Dios. He aquí, escuche bien, él está en su tormento, en su dolor, en su angustia. Él está pasando una tribulación extrema en su vida, pero declara algo que es importante. Vemos aquí un hombre con fe, un hombre que realmente comienza a entender qué son las profundidades de estar con Dios. Y dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Él le estaba diciendo al Señor, yo te creo, Señor, pero ayúdame a entender por qué estoy pasando esto. Algo similar se me viene al pensamiento de otro gran patriarca, y este fue Abraham.
No sé si Abraham conocía estas oraciones que Job hizo, o el Espíritu Santo le tuvo que revelar esa gran fe. Porque cuando Abraham estaba enfrente del sacrificio, él sabía que Dios iba a proveer cordero. Amén. Y él se sostuvo, amén, como viendo al invisible, pero también había algo en él. Tenía esperanza sobre esperanza. Cosa que cuando vemos nosotros la Biblia y la comparamos, decimos, tanto Job en su tiempo como Abraham vivieron cosas similares, angustias terribles, pero la fe era la misma. Y nosotros tenemos que entender que si no tenemos la fe, es muy difícil estar lejos. Por lo tanto, no importa cuál sea su necesidad, su sufrimiento, todo lo que esté aconteciendo, hay algo que sí es cierto, que la palabra es verdad y no miente, y que Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos, hermanos, lo creyeron y nosotros debemos de creerle. Por lo tanto, debemos nosotros de continuar sirviéndole, a pesar de que le sirvamos con lo mejor de nuestros recursos, con lo mejor de nuestras fuerzas. Solamente nos queda decir, siervos inútiles somos. Amén. Pues lo que debíamos hacer, eso es lo que hemos hecho. Y cuando usted comienza, regrésese a Hebreos, en el capítulo número 10. Cuando usted comienza a ver Hebreos, nosotros sabemos que es una epístola. Pero algo que le quiero decir a usted es que en todos los capítulos de Hebreo hasta el capítulo 10 es doctrina. Son prácticamente las enseñanzas profundas acerca de la salvación y quién es Dios. Pero a pesar de eso, nosotros vemos aquí que desde el verso 19 ya no es doctrina, sino que es una aplicación de lo que Dios está dándonos a nosotros. En otras palabras, desde el verso 19 ya vemos una figura en otra parte, en otro lugar, hablando de una manera diferente, hablando del final, de que alguien ha llegado a la meta y está allá en gloria, Jesucristo. Aquí es donde nosotros vamos a poner atención, porque el Hijo de Dios por fin llegó a su hogar. Amén. Él ya está en la presencia del Padre, Él está en ese lugar, ya no está aquí en la tierra. Y ese es el lugar que nosotros los cristianos conocemos como el Santísimo Lugar, o el lugar santo. Ese lugar santo es el que nosotros podemos llegar, pero hay una manera solamente de llegar, y eso es a través de Cristo, de su sangre preciosa. Así de que, si nosotros continuamos con esta fe, la palabra de Dios nos habla en Proverbios, en el capítulo 4, verso 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Jesús desea que nosotros sigamos ese camino de fe para que un día podamos estar juntamente con Él. Es pues en esta transición, en esta bendición de llegar a Él, en que nosotros tenemos que contemplar su palabra. Por lo tanto, vamos a comenzar esta hermosa aventura de esta revelación en la cual la palabra ya nos está hablando en el libro de los Hebreos. En primer lugar, nadie puede estar en la presencia de Dios a menos que Dios lo permita. Por lo tanto, estar en la presencia de Dios es un privilegio, no es un derecho. Es un privilegio, es un don, es un regalo que Dios nos da, porque nadie había podido estar en su presencia. Es
cuando Dios manda, amén, a Jesucristo en carne, que Él nos presenta por primera vez quién es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que antes en el Antiguo Testamento había una manera de pensar cómo llegar a Dios, pero ahora que estamos en la gracia, hay una manera diferente de cómo nosotros vemos y nos acercamos a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al judío devoto, al judío de que realmente estaba cerca de Dios, nosotros lo podemos ver siempre enfrente del velo, nunca detrás del velo. ¿Por qué? Porque detrás del velo estaba la chiquina gloria de Dios, la presencia de Dios, y no había manera que el hombre pudiera pasar ese velo para poder estar con Dios. Así de que esos hombres solamente se limitaban, escuche bien, a conocer lo que Dios hacía, pero nunca tenían una experiencia personal con Dios. Solamente se nos dice la palabra de Dios que una vez al año el sumo sacerdote, por voluntad de Dios, podía entrar detrás del velo y podía hacer expiación de pecados. Por lo tanto, si los sacerdotes del tabernáculo que trabajaban ahí oían las experiencias que pasaba el sumo sacerdote, solamente eran cosas que podían ¿qué? Oír, pero nunca vivir. Y esto debemos nosotros, hermanos, de tomar muy en cuenta. En nuestra época, que es el tiempo de la gracia, ya no estamos, hermanos, enfrente del velo. Ahora estamos ¿qué? Detrás del velo. En ese lugar santísimo donde mora la presencia de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hoy tenemos nosotros la libertad de venir ante la presencia de Dios y decirle al Padre: Abba Padre, papito mío, aquí estoy en tu presencia. ¿Cuándo eso pasaba en el Antiguo Testamento? No había manera de que ningún hombre o ningún sacerdote se refiriera al Padre de esa manera. Ahora bien, qué triste es saber que muchos cristianos que estamos en la gracia nos comportamos como que estuviéramos enfrente de ese velo y no detrás del velo. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día se han conformado solamente en conocer quién es Dios. Conocen muchas cosas de la Biblia, como los sacerdotes conocían perfectamente los materiales. Los sacerdotes conocían perfectamente la ley, conocían los rituales, conocían cómo Dios quería una cosa y cómo Dios quería la otra cosa, pero nunca tuvieron experiencia de estar con Él. Así es el religioso. El religioso se conforma solamente con oír que hay un Dios, con oír de que, yo me sé todo lo de la Biblia, pero eso a mí no me dice que has tenido una experiencia detrás del velo. A mí no me dice que tú realmente has sentido la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos en ese sentir, viene a nosotros un espíritu, y ese es el espíritu del temor. ¿A cuánta gente le da miedo entrar en la presencia de Dios? No saben. Si nosotros tuviéramos a esos judíos de ese tiempo y les dijéramos: atrévete como yo en esta hora a entrar a la presencia de Dios, ellos nos dijeran: no se puede. Ni siquiera nosotros pronunciamos su nombre. Tan sagrado es que ni siquiera lo hablamos, mucho menos entrar en su presencia.
Eso es triste que el cristiano de hoy en día esté, escuche bien, quitándose la oportunidad más gloriosa que es estar en su presencia. Por eso, hermanos, si usted tiene miedo de conocer que hay más allá del velo, de estar en la presencia de Dios, es que usted tiene un espíritu de cobardía. Y la palabra nos exhorta y nos reprende por eso. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos valor? ¿Cómo es que nosotros obtenemos la seguridad de que Dios va a estar ahí y no nos va a reprender? Es a través de la obediencia, a través de la experiencia de estar ¿qué? En su presencia. Entonces, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Es un regalo, es una dádiva. ¿Ok? No es algo que usted tiene derecho, es algo que Dios concede. Y nuestro valor ante Dios comienza, hermanos, cuando nosotros nos atrevemos a caminar detrás de ese velo. Es pues, dice la palabra de Dios, un camino nuevo, algo que no hemos experimentado. Váyase al verso 19, Hebreos 10:19, y de ahí partimos, donde dice la palabra del Señor que es un camino nuevo y vivo, el cual nosotros vamos a tener que pasar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, escuche bien, en el lugar santísimo. Pero ¿cómo es que lo vamos a hacer? Si usted no confiesa a Cristo, si usted no es salvo, no puede estar delante de Dios. Va a ser como aquellos del tabernáculo que ayudaban, entendían, profesaban, pero nunca habían tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántas personas se creen religiosas en este momento? Dicen creer a Dios, Dios es bueno, yo sé de Dios, yo he leído su palabra, pero eso no les hace crecer, no les hace cambiar, no hace que ellos experimenten algo diferente. ¿Por qué será? Porque para que nosotros entendamos qué es Dios, tenemos que estar en su presencia. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice el verso 19? Que el privilegio que tenemos los cristianos de entrar en su presencia es porque nosotros decidimos vivir apartados y morar en ese lugar secreto, en ese lugar donde Dios, hermanos, está. Y esto es fruto de ¿qué? De la muerte vicaria de Cristo. Sin muerte no hay remisión de ¿qué? De pecados. Por lo tanto, si antes se cubrían los pecados con sangre de machos cabríos, hoy con la sangre de Cristo no se cubren, sino que se han limpiado. Y eso nos da entrada al Padre siempre. En segundo lugar, cuando nosotros llegamos a entender qué es estar ahí adentro del velo, vamos a experimentar que el mismo Jesucristo nos capacita para estar en su morada. ¿Qué es el sentimiento de Dios? Que usted y yo estemos en su morada. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener algo. Ahora bien, ¿qué dice el verso 19? Fíjense bien, tenemos libertad. Ya no hay estorbo para que usted pueda hablar personalmente con Dios y estar en su presencia. Pero si usted no tiene esa libertad, es porque no ha conocido a Jesucristo. Y si usted lo ha conocido, entonces debe de haber tenido una experiencia aparte de la salvación y del bautismo, una experiencia de la llenura del Espíritu Santo,
una experiencia de la necesidad de buscarlo. Y si eso es así, usted va a entender lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, váyase al verso 20, que dice Hebreos 10:20. Dice, por el camino nuevo y vivo. Es importante eso. No existe ese camino nuevo si no hay cruz, si no hay muerte. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no habría ese camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, ¿qué más dice ahí la palabra del Señor? Y vivo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que hay un camino nuevo y vivo. Se refiere a que Cristo trajo consigo el nuevo pacto. Amén. Cristo comenzó a decir, un pacto nuevo os doy. Y eso fue a través de ¿qué? Del velo. Contiene que es la misma palabra, escuche bien, que se escribió para hablar acerca del velo que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. La misma palabra que se usa en Éxodo es la misma palabra que en hebreo se usa para hablar del cuerpo de Cristo. Es un velo. Amén. ¿Qué más dice ahí la palabra del Señor? Esto es de su carne, cuando Él se da a sí mismo en la cruz por cada uno de nosotros. No se confunda. A Jesucristo nadie lo mató, nadie lo asesinó. Él se dio por nosotros. Y por eso es un valor grande. Pero, ¿cuál es el propósito en las Escrituras del velo? ¿Por qué existe esa palabra? Por una razón. Porque el propósito principal del velo es cubrir, ocultar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Amén. Entonces, la primera vez que nosotros vemos esa palabra en la Escritura, ¿ok? Está en Génesis 24:65. Estamos hablando acerca de la experiencia que tuvo Eleazar de ir a tierra extraña y hallar a la esposa de Isaac. ¿Se acuerdan de Rebeca? Cuando venía Rebeca en la caravana acercándose, dice de que vio de lejos a Isaac. Allá lo vio de lejos. Y cuando lo vio de lejos, ¿qué es lo que hizo ella? Dice el verso 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. En esta manera de ver la Biblia, ella se pone un velo a manera de representar su pureza. Ella era virgen. Y la palabra de Dios nos habla en los siguientes versos que Isaac durmió con ella. En otras palabras, Isaac fue el que descubrió el velo y la tomó. Hoy en día se ha perdido mucho esa costumbre, o no se ha entendido por qué cuando se casan se ponen velo. Y es que el simbolismo es de que detrás de ese velo va a haber intimidad con esa persona que vas a descubrir. Si tú remueves el velo, estás hablando de que vas a tener intimidad con esa persona. De eso se está tratando. Amén. Entonces, en este aspecto, el velo era para cubrir ¿qué?
para decirle al mundo que había algo grande guardado. Amén. Y que solamente alguien especial iba a abrir ese velo. En el caso de Rebeca fue Isaac. En segundo lugar tenemos lo opuesto. Dios habla acerca de otro caso. Y es acerca, hermanos, de Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Era la nuera de Judá. Y Judá, hermanos, era el suegro de ella. Y uno de los hijos de Judá se murió y ella no pudo tener descendencia. Así de que le tocaba con el otro hijo, pero estaba pequeño. Ya cuando creció, tampoco tuvo la oportunidad de tener descendencia con ese pequeño. Por lo tanto, ya era un hombre y todavía no pudo. Así de que ella decidió hacer algo diferente. Váyase a Génesis 38. Y aquí nosotros vemos que cuando en el capítulo 38, allá por el verso 14, habla acerca de que esta mujer dice de que decidió hacer justicia por su mano y decidió quitarse, escuche bien, las vesturas de viudez, porque ella era viuda, ¿ok? Y se vistió como una ramera. En ese tiempo las rameras usaban velo. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para las rameras que vieran quiénes eran. Así de que los que se acostaban con ellas no les importaba ver su rostro. Qué tremenda discrepancia, ¿no? Quiere decir que detrás de ese velo había algo inmundo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Luego el verso 19 dice: luego se levantó y se fue y se quitó del velo de sobre sí cuando ya había estado con su suegro y se vistió de las ropas de viudez. Pero ¿qué pasó? Al tiempo le fueron con el chisme a Judá de que su nuera había fornicado y que estaba embarazada. Pero ¿qué le pidió Tamar a Judá? 3 cosas. Entonces le dio lo que el hombre siempre cargaba, el báculo y ciertas cosas personales. Y ella le dijo: lo que yo tengo de ese varón, ese es el padre de este muchacho. Y cuando vio Judá que era él, se sorprendió. Y ahí vemos nosotros que ella tuvo gemelos. Amén. Entonces, esa es otra manera de que nosotros vemos el velo en la Biblia. Ahora, quiero hacer mención de otro personaje que también usó velo. Váyase conmigo a el libro de Éxodo, en el capítulo 34. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un personaje que estaba muy ligado a Dios, en su presencia. Amén. Dice que algo pasó en Moisés. Cuando estaba en la presencia de Dios, algo pasó en él. Su rostro comenzó a reverdecer, comenzó a iluminarse, comenzó a verse diferente. Y las personas tenían miedo de verlo. Pero ¿dónde había estado Moisés? ¿Haciendo algo malo? No. ¿Moisés necesitaba velo para estar con Dios? No. Los que necesitaban velo para ver a Moisés, ¿quiénes eran? Los hombres. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que Dios nos estaba enseñando desde la época de Moisés esa bendición del cuerpo de Cristo, esa bendición del templo o del tabernáculo que era el velo. Y quiero que lo digamos para que usted abra los ojos espirituales y vea qué bendición es estar en su presencia. Verso 33. Y cuando acababa Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, porque le tenían miedo. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? Cuando usted nunca ha estado en la presencia de Dios, cuando usted
está en la religión. Cuando usted no quiere realmente conocer a Dios, el primer espíritu que viene a tocarle la puerta es el miedo, el temor. ¿Y cómo estaba el pueblo? Con miedo. Amén. Entonces dice que él tuvo que ponerse un velo. ¿Qué más dice? Verso 34. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el verso 34? Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Verso 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Cuando iba a la presencia de Dios, ¿se ponía velo Moisés? No. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Señor? Que Dios no necesita velo, ya no necesita. Ya eso se rompió, eso se quitó con Jesucristo. Entonces, la única manera que nosotros conozcamos al Padre es a través del cuerpo de Cristo, de Jesús. Porque Jesucristo vino a revelar al Padre. Al Padre no lo conocía, pero Jesucristo lo vino a revelar. Entonces, lo que se hace más hermoso y más intenso es que entendamos que Hebreos nos abre la revelación completa acerca del velo, que va más allá del templo. Amén. Gloria a Jesús. La siguiente vez que habla la Biblia acerca del velo es en Éxodo 26. Usted está en el 35, regrese hacia el 26. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Hace algún tiempo yo traje una prédica acerca de cómo era ese velo y qué era el lino torcido, que tenía, hermanos, hilos de oro entretejidos con telas. Era algo hermoso. Imagínense usted, los que lo crearon y los sacerdotes que tenían el privilegio de ver el velo. Pero no porque el velo era hermoso y tenía querubines significaba que el velo era algo hermoso y grande. No. Lo que nosotros debemos de ver es que la entrada para tener la presencia de Dios está en su presencia, y solamente una persona, una vez al año, lo conseguía. Entonces, debemos nosotros de pensar qué es lo que Dios nos está revelando en Hebreos. Pues todo Hebreos comienza, hermanos, con una introducción importante. Váyase a Hebreos otra vez. Pero hoy vamos a irnos al capítulo 6. Porque nosotros en el capítulo 6 encontramos 6 doctrinas principales, de las cuales hemos hablado mucho en esta iglesia. ¿Ok? Y usted las puede leer desde el verso 1. Ahí están 6 doctrinas principales. Pero lo que a mí me interesa hoy es que usted entienda el propósito de Dios en Cristo. Y eso está, hermanos, desde el verso 17 al 20. Cuando nosotros entramos a la bendición de Dios, antes de entender, hermanos, el velo, tenemos que ver el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Y dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impetuoso juramento. Ahí están las dos cosas. La inmutabilidad de su consejo significa que su palabra no cambia. Amén. Y su juramento, sus promesas tampoco. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios en el verso 18?
para que por dos cosas inmutables, ya las acabamos de leer, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir en su palabra ni en sus promesas. Amén. Tengamos un fuertísimo consuelo a los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir que la palabra de Dios y sus promesas van más allá del velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Es su propia presencia la que nosotros deseamos. Dios es ordenado. Yo no sé si usted está asimilando o está discerniendo cómo es que la palabra nos viene dando, nos viene guiando. Si usted quiere entender qué son las intimidades de estar con Dios, lo primero que aprendimos que fue que para que nosotros estemos ahí tenemos que entender su palabra y sus promesas. Amén. Ya lo entendimos, ya lo dijimos. Ahora vemos que eso va más allá del velo, eso va más allá de la religión, eso va más allá de cualquier cosa que usted crea y piense, porque Dios lo ha puesto. Y luego dice aquí, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Quién entró? Jesucristo, hecho sumo sacerdote para siempre, por el orden de Melquisedec. Algo muy importante: no se puede entrar al lugar santísimo si no hay sangre de por medio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba a hacer expiación, llevaba sangre de cordero y machos cabríos. Y dice aquí que Cristo entró como precursor, significa como primicia. Pero ¿cómo va a entrar Cristo? Porque Él dio su sangre. Denle un aplauso al Señor. Es la única manera de revelarse. Amén. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo fue martirizado, cuando fue sacrificado, entonces dice la palabra de Dios en Mateo 27:51 que el templo, ¿verdad?, pasó algo. El velo del templo le pasó algo. Dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Si hubiera sido producto del hombre, hubiera sido de abajo para arriba. Pero dice que el velo se rasgó. Quiere decir, hermanos, que la misma presencia de Dios acepta el sacrificio y Cristo entra. Y cuando dice que Cristo entra, significa que todos nosotros tenemos entrada al Padre. Tenemos entrada a su presencia. Qué hermoso es eso. Pero ¿por qué no estamos en su presencia? Porque no hemos entendido o no queremos entender. Amén. Y eso es lo triste de este tiempo. Si se hubiera solamente levantado el velo, se podría haber caído, pero no pasó así. Dice que se rompió. Cuando se rompió no había manera de pegarlo, ya había entrada. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, esto hace que nosotros creamos a la palabra. Váyase al capítulo 9 de Hebreos. Le recomiendo que lea todo el capítulo 9, porque el capítulo 9 le va a dar la primicia de la bendición del capítulo 10, porque aquí está todo, hermano. Y yo quiero comenzar desde el verso número 13. Vamos a empezar con el verso 11 para que usted entienda cuál es el santuario celestial. Porque Cristo ya no está, hermanos, como hombre.
Cristo, hermanos, está en su cuerpo glorificado, y dice aquí la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Así que, verso 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él trajo consigo cautiva la cautividad. Todos los que estaban esperando en Él, en el antiguo, fueron purificados sus pecados y limpiados. Amén. Muy importante que nosotros estemos hablando de eso. ¿Y qué dice el verso 25? Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. Esta es la clave, hermanos, que usted y yo tenemos, que ya no hay nada más que hacer. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a revelar a Dios. En otras palabras, la palabra clave es revelación. Significa retirar un impedimento, o correr una cortina, o quitar el velo. Eso es revelación. Ahora bien, cuando Cristo habló, dijo: Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién dijo eso? Juan. En Juan 1:18 habló, declaró de que ese fue el propósito de Cristo a la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra revelar, conocer, está en el griego, es la palabra, hermanos, exegomal. Y exegomal viene de la raíz exégesis. ¿Y qué significa exégesis? Sacar. Amén. De adentro hacia afuera, algo. En otras palabras, sacar fuera lo que está dentro. Es lo que nosotros hacemos cuando predicamos. Un mensaje exegético es estudiar, traer la escritura a usted, que la entienda. Es lo que Cristo vino a hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? A explicar a Dios. ¿Quién es Dios? Por consiguiente, Jesucristo, hermanos, era lo que importaba. Pero ahora viene el punto medular. Hay una pregunta que muchas personas se han confundido. ¿Es posible conocer a Jesucristo en la carne y todavía no conocer a Dios? ¿Es posible? La respuesta es sí. Es posible. Hasta este día está pasando. Le voy a dar dos ejemplos, por lo cual le digo que sí es posible. En primer lugar, tal vez no hubo otra gente más cercana a Cristo como lo hubo en la ciudad donde Cristo nació, allá en Nazaret. Todos sabían quién era su padre, su madre, sus hermanos, todo. Lo conocieron desde que estaba pequeño hasta que murió. Todos conocían todo de Jesús. Amén. Pero ¿qué pasó?
realidad es que a pesar de conocerlo en carne, fue imposible para Dios, para Jesús, hacer milagros en su propia tierra. Dice la palabra ya en Marcos 6, 5 y 6, que Él no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad que había en estos que le conocían, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Quiere decir que los mismos familiares, las mismas personas que convivieron con Cristo, aún así no creyeron en Él. ¿Quién más no creyó en Él? El pueblo. ¿Quién más no creyó en Él? La iglesia, el sumo sacerdote y todos los religiosos de ese tiempo. Pero más doloroso, el segundo ejemplo, que los más íntimos que estuvieron con Jesús tampoco creían en Él. Y eso es algo triste. Ahora bien, la noche antes, hermanos, de que Jesucristo fuera crucificado, Él tuvo un incidente. Aparte de que ya sabía que lo iban a traicionar, alguien especial para el Señor, como lo era Felipe, le habla y le dice al Señor una tremenda barbaridad. Juan 14, del 8 al 11, fíjese bien este pasaje. Vale la pena que usted lo lea y yo. Había visto los discípulos todo lo que Jesús había hecho 3 años con ellos, casi 3 años y medio. Él estuvo con ellos. Pero ¿de qué pasó? ¿De qué sirvió si no le creyeron? Usted puede estar 20 años en una iglesia y aún así no creer en Dios. Usted puede estar en un instituto bíblico y aún así no creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios entonces? Fíjense, Juan 14, 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 3 años y medio, Cristo en la carne, diciéndole que Él era Dios, que Él era el Señor, que había venido del cielo, que estaba haciendo esto, señales, proyectos. Y parece ser que no pasa nada. Usted, cuando tiene una tribulación, ¿qué es lo que pasa? Parece que se sabe toda la Biblia, pero a la hora de la hora, no cree. Como que no es como usted. ¿Qué le decían a Cristo? Muéstranos al Padre, entonces sí vamos a creer. Es que Dios no es carne, Dios es espíritu. Ahora Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, y no me habéis conocido, Mariano, y no me habéis conocido, todos nosotros, a todos nosotros, ponga su nombre, yo pongo el mío. Tanto tiempo y todavía estás con duda. Tanto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces, si no cree en Cristo, ¿en quién va a creer? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. El 80-90% de la gente que profesa ser cristiana, no importa si es católica, religiosa, cristiana o lo que sea, su fe está por las obras. Un milagro, sí creo en Dios, sí creo en Dios. Eso no es fe. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermanos! Felipe conocía a Jesucristo en la carne. Lo que la religión nos enseña, un vistazo general de Dios. Sí, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios,
yo soy su hijo. Eso no te va a llevar a ningún lado. Qué triste. Aún Felipe fue testigo ocular de lo que Dios hizo y están registrados las vivencias en los evangelios. Él pudo contar a usted y a mí, si estuviera en este lugar, el pasaje de la mujer samaritana, los 10 leprosos, la sanidad del hijo del centurión, lo que usted guste y mande. Él lo vio. Pero le dijo, muéstranos al Padre y no basta. Sin embargo, es obvio que Felipe se equivocó. ¿Por qué? Porque él, hermanos, no estaba poniendo su mirada en lo correcto. Amén. No había entendido qué es Dios. Entonces, el salmista nos trae, hermanos, una bendición de quién es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Dios es mi pastor, nada me faltará, pues es fácil decirlo, pero cuando a usted no le pasa lo que usted quiere, ahí habla Dios. Amén. Entonces, la misma palabra que dice Hebreos 10:19 de velo, que es catapesma, es la misma palabra que se refiere a Cristo, el velo de su carne, al velo del lugar santo, su santísimo. Entonces, lo mismo que le pasó a Felipe y a los apóstoles fue lo que vivieron los sacerdotes allá en el tabernáculo. Fíjense, ya les dije, en el Antiguo Testamento los sacerdotes se memorizaban, hermanos, todos los detalles del tabernáculo. Se los sabían de memoria. Hacían las cosas como reloj, todo como debía de ser. ¿Ok? Usted puede ir a su trabajo y hacer todo perfecto y nunca conocer a su patrón. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cuántos conocen a su patrón? No al mayordomo. El mayordomo no es el patrón. ¿Cuántos conocen a su patrón? Al dueño. Es casi imposible a veces. Amén. Nosotros estamos como este tiempo de los sacerdotes oían a Aarón, oían a Moisés, pero ellos no sabían quién era el que daba las órdenes. Nunca lo habían visto, nunca lo habían conocido, nunca habían hablado con él. Amén. Entonces, ellos no sabían acerca de la deidad. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no existe en nosotros esa manera de buscar a Dios en serio. Por eso, pastor, entonces, dígame usted, ¿qué es lo que requiero yo o qué necesito yo hacer para estar en la presencia de Dios? ¿Y a dónde dice la Biblia? Porque tenemos que probarlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la única manera es que entendamos, hermanos, que si nosotros encajonamos a Jesucristo en un cubo de 33 por 33 por 33, porque si a usted le preguntan, deme la historia de Jesús, usted va a oír el nacimiento que hizo a los 12 años y todo lo que pasó y murió. Pero Cristo va más allá de lo que usted piensa o lo que dice los evangelios. Amén. Porque Jesucristo, hermanos, no tiene días. Jesucristo no tiene fin. Amén. ¿Y dónde dice eso? Pues en las Escrituras, hermanos. De hecho, las Escrituras enseñan que los evangelios solamente hablaron, hermanos, de que Cristo enseñó. ¿Qué dice? Váyase al libro de los Hechos, solamente de referencia. Capítulo 1, verso 2. Porque lo que está en Hechos está en los evangelios. Y aquí nos habla acerca de ciertas cosas, no de todas las cosas. Amén.
¿Ya lo tenemos? Hechos 1:1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca, a ver, marque eso. Hechos 1:1. A ver, ¿qué le dijo a Teófilo? Yo te voy a decir lo que dicen los evangelios. Voy a hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es todo lo que tenemos nosotros en el récord. Los evangelios nomás tenemos eso. El que nomás se conforma a leer los evangelios, entonces solamente tiene una referencia de Cristo cuando comenzó y enseñó en el cuerpo, en el verbo. De ahí para allá no tiene más. Cristo vive. Entonces, nosotros no podemos conformarnos con eso hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Entonces tenemos referencia hasta que Él se fue. Y de ahí para allá, ¿qué pasó? Cristo tiene promesas en los evangelios y en su palabra, que Él está haciendo moradas. Amén. Entonces quiere decir que Cristo es y está vivo y es eterno. Gloria a Jesús. Entonces, debemos de entender eso. Ahora regrésese, ya estamos por terminar. Hebreos 10:21. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En griego, ekoito, habla acerca de que un gran sacerdote es el sacerdote máximo, como nosotros lo conocemos como el gran sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. ¿De la orden de quién? Melquisedec. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿por qué? Porque Él es la cabeza, como dice Colosenses. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de todo. Ahora bien, pastor, ¿cuáles son esas condiciones que usted me dijo que yo necesito saber para yo poder estar en esa presencia? Bueno, hermanos, no son condiciones mías, es lo que Dios requiere. Por eso nos da miedo entrar en su presencia. Amén. Quiero que usted vaya a su casa, agarre esa escritura de Hebreos 10:22 y comience a pensar. Ahí están las 4 cosas que nosotros tenemos que tener, hermanos. Léalas conmigo. Ahí. ¿Ya las tiene ahí? Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, vamos a empezar. La primera cosa que Dios está pidiendo cuando estemos en su presencia es un corazón, ¿qué? Sincero. Este es el corazón recto para con Dios, el que reconoce sus transgresiones, el que reconoce sus rebeliones, el que reconoce sus iniquidades, los pecados que tiene. Tenemos que reconocer, pedirle misericordia, venir ante Jesucristo, amén, que nos perdone para entrar en su presencia. Corazón sincero. ¿Cómo yo voy a entrar a la presencia de Dios y yo no he confesado mi pecado? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo está ahí con usted? Come con usted y no sabía usted hasta que le llega el correo, ¿verdad? Porque ahora la tecnología es buena. Y le dicen que tiene una F, pero él nunca lo dijo.
pero bien que le pide. Papá, dame esto, dame lo otro. Entonces, cuando usted sabe eso, ¿estás seguro que quieres que yo te dé? Sí, papá, yo no tengo buenos grados. ¿Cómo se sentirá Dios cuando usted y yo no tenemos ese corazón sincero? Eso es lo triste. ¿Qué dice Salmo 24:3? Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Que es la presencia de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. ¿No lo dice su palabra? Él no lo dice, pero nosotros lo recitamos, pero no lo vivimos. Salmo 51:10. Crea en mí, una petición hermosa, oh Dios, un corazón que limpio y recto. Amén. Dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Usted le pide a Dios: yo quiero tener eso. Si no lo tengo, Señor, dame. Mateo 5:8, ¿qué dice? Cristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Moisés estaba en su presencia. Dice que él era iracundo, pero Dios lo hizo el hombre ¿qué? Más manso de la tierra. Cristo vive, hermano. No hay nada imposible para Dios. Entonces, lo primero que Dios nos pide es que nosotros reconozcamos dónde estamos para estar en su presencia. En segundo lugar, plena certidumbre. ¿Qué es plena certidumbre? Bueno, la plena certidumbre es poner en práctica, hermanos, la fe. Yo puedo decirle en misa, como dice un dicho, pero si yo realmente no vivo lo que digo, dejan así de darle un aplauso al Señor. ¿Qué dice Santiago 2, 20 y 26? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Yo le puedo decir muchas cosas, pero si yo no actúo de acuerdo a lo que Dios dice, es muy difícil, hermanos. Amén. ¿Qué dice el verso 26, el último versículo? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Plena certidumbre. ¿Qué significa? Que lo que yo creo, lo vivo. Ay, Señor. Ahí es donde está el detalle. Amén. Cuerpos, buena conciencia. Luego dice buena conciencia, ¿verdad? Buena conciencia. Bueno, hermanos, la única manera de que el cristiano no tenga remordimiento es teniendo buena conciencia. Porque el enemigo sabe poner lazo. El enemigo nos conoce a la perfección dónde cojeamos. Ese enemigo sabe bien, y usted no lo confiesa al Señor. Ahí le va a estar recordando, porque el enemigo está todos los días delante de Dios poniéndole el dedo. Mira, y es tu hijo, y es tu hija. Ahí está. Pero si usted tiene buena conciencia, significa, hermanos, que usted ha reconocido a Jesucristo no como su Señor y Salvador solamente, sino como ¿qué? Salvador, Señor. Él está sobre todas las cosas. Un cristiano que no es libre no puede decir que está en su presencia, hermano. Hablaba yo con un hermano
ayer, él le decía, ¿cómo David podía adorar a Dios cuando él estaba de luto? ¿Se acuerdan? Dice que él se la pasaba humillado, no comía, no dormía, estaba ahí. Entonces, no podía. Cuando cometió pecado, lo mismo. Pero dijo, ¿verdad? Que no me quites de mí. ¿Qué le dijo? No me quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque él se sentía que estaba falto. Entonces, buena conciencia es cuando nosotros sabemos que tenemos que vivir plena certidumbre. Amén. Entonces, cuando hay plena certidumbre en nosotros, el enemigo no nos puede venir a culpar. El enemigo sabe las cosas. Por lo tanto, ¿qué dice primera de Pedro 3:16? Porque aquí está en la palabra, está todo, hermanos. Teniendo buena conciencia. Escuche bien, ¿qué es buena conciencia? Testimonio, pues. ¿Por qué? Ahí dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, nosotros vamos a tener buena conducta para el Señor, para que sean avergonzados aquellos que vienen y levantan falso. Pero si yo soy el primero en incitar la violencia, yo soy el primero en echar maldiciones, como muchas veces pasa, no, ¿qué cristiano va a andar siendo? Luego le dicen, no le creen ni a uno que es cristiano. Es triste, ¿no? Bueno, gloria a Jesús. Y la última, hermanos, dice cuerpos purificados. Lo que la palabra habla, cuerpos purificados. Lo que dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es un cuerpo purificado? Un cuerpo purificado es un cuerpo dedicado al servicio de Dios. ¿Usted gusta servirle a Dios o gusta que le sirva? Eso es todo. O sea, ¿para qué usted se va a purificar? ¿Para estar bien con Dios y no ayudar? ¿O para servirle a Dios? Porque ese es el punto acá. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Hermano, yo no puedo, pero Él sí puede en mí. Amén. Yo no puedo, pero Él sí puede en mí. Y esa es la gran bendición. Entonces, hermanos, podemos considerar muchas cosas, pero lo que Dios nos está enseñando hoy es esto: que a pesar de que conocemos a Jesucristo en las Escrituras, no hemos pasado de su carne. Por eso aceptamos, con todo respeto, lo digo a muchas religiones, tener el crucifijo de un Cristo crucificado. Porque para nosotros Cristo es el que está clavado. No nos atrevemos a ir más de lo que nos dijeron y contaron. Yo no he experimentado que es un Dios vivo. Me da miedo. ¿Cómo yo voy a entrar? Esa culpabilidad que el enemigo te pone es porque no estás viviendo Hebreos 10:22. Porque cuando nosotros vivimos Hebreos 10:22, hermanos, vamos a estar como Moisés. ¿A dónde? En su presencia. Amén. Gloria a Jesús. Dios todavía salva. Dios todavía está dejando que muchos vengan a sus pies. Dios todavía desea que todo el mundo sepa que Cristo dio a conocer al Padre, que Dios mismo se dio a conocer, pero
que ya no hay un velo, ya el velo se abrió y no hay que tener miedo de estar ni entrar en la presencia de Dios. Solamente es que caminemos y lo hagamos, porque nosotros debemos de seguir las huellas de nuestro Dios, ir adelante, porque Él prepara el camino, hermanos. A través del velo de su carne, Él nos enseñó al Padre. Con Él nos debemos de regocijar y debemos de adorarlo por su salvación eterna. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros con nuestros errores levantémonos y caminemos a esa perfección de la fe. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Oh Señor, alabamos tu nombre, Jesús. Nuestros corazones fluyen hacia tu infinita presencia en esta hora. Precioso Salvador, que eres el arquitecto de toda obra. Gracias, porque tú viniste al mundo a morir por nuestros pecados. Y porque moriste por nuestros pecados, se abrió ese velo. Y al abrir ese velo, nos diste acceso para que nosotros podamos estar eternamente en su presencia. Señor, nos disponemos a caminar. Y si no hemos caminado como debemos, te pedimos perdón. Y queremos, Señor, que tú seas esa bendición sobre mi vida. En el nombre de Jesús.